Bueno, ya terminamos de ver los huesos del cráneo, tanto el viscerocráneo como el neurocráneo. Ahora nos vamos a enfocar en hablar de los músculos que recubren a estos huesos. Y esos músculos los vamos a dividir en dos bloques principales. El primer bloque, que van a ser los músculos masticadores, y un segundo bloque que comprenden los músculos de la mímica facial. Siempre que hablemos de músculos, muchachos, ya que vamos a empezar a hablar de este sistema, vamos a describirles unas características comunes a todos los músculos. La primera característica va a ser la descripción general del músculo. Cómo es, la forma, si es plano, si es triangular, si tiene dos vientres musculares, si es cuadrangular. Entonces describimos el músculo. Lo segundo que vamos a hacer con los músculos es que vamos a describir sus inserciones. ¿Listo? Y generalmente hablamos de una inserción proximal y una distal. Cuando llegamos a las extremidades, aquí en el cráneo simplemente decimos dónde se origina y dónde termina el músculo. Luego hablamos de las funciones, para qué sirve ese músculo y cuando se activa, qué movimiento genera. Hablamos también de la otra característica de la inervación. Ya sabemos que la inervación es cómo llega al músculo un nervio específico, un nervio determinado para activarlo. Entonces vamos a describir cuál es el nervio propio de cada músculo, el nervio que activa cada músculo. Y si el músculo lo amerita y se relaciona con alguna estructura, vamos a describir esa relación anatómica que comparte el músculo. Por ejemplo, el macetero, el bucinador tienen una relación muy importante que ya vamos a describir. Ahora, empezando, como generalidades de los músculos masticadores, decimos que todos comparten una inserción. Estas son las características que les vamos a escribir. Todos comparten una inserción en el hueso común, que es la mandíbula. Es el hueso que tienen como función mover. Sobre las funciones, segunda característica, que sobre las funciones, esto no me está escribiendo. Segunda característica sobre las funciones de los músculos, además de la masticación, como bien lo dice su nombre, músculos masticadores, también son músculos que se encargan de articular las palabras y de generar el habla, están involucrados en la generación del habla. Son músculos que tienen como destino mover. Ya dijimos que se insertan en la mandíbula y la función, la idea es pues mover esa mandíbula. Ese movimiento lo imprimen básicamente moviendo la articulación temporomandibular, la articulación de la que ya hablamos acá, la única articulación móvil del cráneo. Y son 4 pares de músculos en total. Vamos a hablar del primero de estos, el músculo macetero. Entonces, el músculo macetero es un músculo que tiene una forma cuadrangular, es aplanado y se caracteriza porque tiene dos vientres musculares, un vientre superficial, un fascículo muscular superficial, que es este que está señalando ahí la flechita, y un fascículo muscular profundo, que es este que me señalan que está más hacia la profundidad. La función de este músculo se basa en elevar la mandíbula y en ocluir los dientes forzosamente. Entonces, cuando yo les digo, cierren la boca y muerdan fuerte, sin abrir los dientes, sigan mordiendo diente con diente, tóquense al lado de la mandíbula, van a sentir ese músculo contrayéndose, ese es el músculo macetero. Sus inserciones, es un músculo que se origina en el arco cigomático, en el hueso, en el borde inferior del hueso cigomático, miren acá el arco cigomático, y de ahí descienden ambos vientres musculares hasta insertarse en la cara externa del gonion. Bueno, inervación, está inervado por una rama del nervio trigémino, la tercera rama del nervio trigémino, que es la rama mandibular. Esa rama mandibular envía una fibra específica, un nerviecito específico que se llama el nervio maceterino. Ese nervio llega allá a este músculo y activa ese músculo. Aquí lo vemos en esta otra imagen. Vemos cómo tiene los dos vientres musculares, cómo llega del borde inferior del cigomático y borde inferior del arco cigomático hasta el gonion.
Y sobre las relaciones anatómicas a este músculo, como les dije, le vamos a describir unas relaciones anatómicas muy importantes, y es que sobre él, recostado sobre él, se encuentra una glándula, que es la glándula parótida. Entonces, prácticamente cuando estamos mordiendo y nos estamos sintiendo ese músculo, todo el tejido blando que sentimos sobre ese músculo corresponde a la glándula parótida. Esa glándula es una glándula que se encarga de producir saliva, es una de las glándulas salivares mayores. Y tiene que drenar toda esa saliva a la boca, lo hace por medio de este conducto. Ese conducto se llama el conducto de Steno. Entonces, como relación anatómica importante, el músculo maseterino, no solamente decimos que sobre él se encuentra la parótida, sino que sobre él atraviesa o pasa el conducto de Steno, el conducto que drena la saliva. Última relación anatómica importante entre este músculo el macetero y este otro músculo que vamos a ver cuando veamos los músculos de la mímica facial, que se llama el músculo bucinador. Entre ellos dos, más o menos por donde estoy pintando, se deposita una bolsa de grasa. Esa bolsa de grasa se conoce como la grasa de Bichat. El señor Bichat fue el que la encontró y la describió, grasa de Bichat. Por eso, no sé si ustedes conocen pacientes que se quitan los gorditos de los cachetes, se hacen una bichectomía. No sé si a alguno le suena esa cirugía. La bichectomía es la cirugía en la que se remueve esa grasita para aplanar un poco más la cara. Funciones de ese músculo, entonces como lo dijimos, pongámoslo acá, es un músculo que se encarga del cierre de la mandíbula. Entonces miren ahí como tenemos la mandíbula abriéndose y él se contrae para cerrar, ascender esa mandíbula. Ahí estamos viendo pues como diferentes ángulos como de ese movimiento. Listo. Músculo temporal. El músculo temporal adquiere su nombre porque se inserta en toda la fosa temporal. ¿Se acuerdan que les mencioné sobre la fosa temporal? Encima de esa fosa hay un músculo, se llama el músculo temporal. Tiene forma de abanico, o sí, se abre como en forma de abanico, y todas las fibras musculares convergen en un punto, en un tendón común, que ahí ya lo estamos viendo en blanquito, y ese tendón se dirige hasta insertarse en la apófisis coronoides de la mandíbula. Por eso, si yo contraigo esas fibras musculares, ¿qué va a hacer? Va a elevar, va a llevar la apófisis coronoides hacia arriba. O sea que la función de ese músculo se consiste en la elevación y retracción de la mandíbula, la lleva hacia arriba y también hacia atrás. Bueno, ¿qué más describimos de este músculo? Más o menos así lo vamos a ver en el laboratorio. Esta es una imagen del laboratorio, aquí estamos viendo la primera flechita me está señalando el músculo temporal, sobre todo esa fosa temporal, y esta segunda me está señalando el músculo macetero. Bueno, la inervación del músculo temporal está dada por estos nerviositos que ustedes ven que salen de acá hacia arriba y se distribuyen por todo este músculo. Miren este otro de acá, se llaman los nervios temporales. Y todos son ramas de también el mismo nervio trigémino, la tercera rama del nervio trigémino, 5-3. Bueno, función ya la describimos, vamos a mirarla en estos videos. Casi que sería lo mismo, elevar la mandíbula. Ahí tenemos una apertura mandibular y ahí tenemos el cierre de la mandíbula. O sea que estos dos músculos, miren cómo se contraen y ahí se ven los movimientos de contracción y relajación para permitir la apertura y cierre. Bueno. Siguiente músculo, músculos pterigoideos. Acuérdense que les mencioné que habían dos, el músculo pterigoideo medial y el músculo pterigoideo lateral. Hablemos primero del músculo pterigoideo medial. Acuérdense, pterigoideo, o sea que es un músculo que se inserta en las apófisis pterigoides. Ahí ya las está cubriendo este músculo. Este de acá sería el músculo pterigoideo medial de un lado y este es el pterigoideo medial del otro lado. De las apófisis pterigoides se dirigen hacia el gonion de la mandíbula, pero por la cara interna del gonion. Acuérdense, por aquí afuera tenemos al macetero, por aquí adentro tendríamos al pterigoideo medial. Listo.
La función de estos músculos pterigoideos es de elevar, también elevan la mandíbula y, ojo, hacen una diducción y una protracción o protrusión. La protrusión es llevar la mandíbula hacia adelante. Entonces, como que saquen los dientes de abajo, sáquenlos hacia adelante, hacia afuera. Eso es protraer la mandíbula. Retrusión o retracción es llevar la mandíbula hacia atrás, volver a esconderla atrás. Entonces, estos músculos cuando se contraen ambos sacan la mandíbula hacia adelante. ¿Listo? Sacando como el mentón. La diducción es un movimiento de lateralización. También se conoce como diducción o lateralización. Es llevar la mandíbula hacia los lados, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Cuando yo contraigo un músculo lo llevo hacia un lado, cuando yo contraigo el otro músculo lo llevo al otro lado. Entonces cuando se hace la contracción alterna, llevamos la mandíbula primero hacia un lado y después hacia el otro lado. Vamos a ver en este video si alcanzamos a ver bien los movimientos. Ahí estamos haciendo una apertura mandibular, cierre mandibular. Eso lo está haciendo el temporal, el macetero, y acuérdense que también hablamos de que los pterigoideos lo hacían. Y vamos a ver en este segundo video, esto sería el movimiento de protrusión. Lleva la mandíbula hacia adelante. Y faltaría pues el movimiento de diducción, que es hacia los lados, pero creo que lo entendemos. Bueno, el músculo pterigoideo medial está inervado por el nervio pterigoideo medial, que también es un nervio que sale de la tercera rama del nervio trigémino. Entonces miren ese nervio trigémino, la tercera rama del trigémino, nervio mandibular, como una vez sale del cráneo, ¿qué agujero sería ese? Este de acá. Acuérdense que sería el agujero oval. Tercera rama del trigémino sale por el agujero oval. Inmediatamente sale, miren cómo se empieza a dividir entre todos estos músculos masticadores. Y por ahí saldría otra ramita que no me la muestran acá para los pterigoideos medial y también el pterigoideo lateral. Bueno, músculo pterigoideo lateral es este que vemos acá. Miremoslo en esta imagen. ¿Cómo sé que es el pterigoideo lateral? Acuérdense que les dije que llega hasta el cóndilo de la mandíbula. Se inserta, entonces hablemos de las inserciones, se inserta en las apófisis pterigoides y de ahí se dirige al cóndilo de la mandíbula. Miren que es un músculo que le describimos también dos vientres musculares, dos cabezas musculares, esta que es superior y esta inferior. Y quiero mostrárselos también en esta otra imagen. Aquí más o menos estarían las apófisis pterigoides, ahí vemos el pterigoideo medial, este de acá es el pterigoideo lateral. Miren cómo llega al cóndilo de la mandíbula. Listo. Funciones de este músculo. Se encarga de la protracción, ya sabemos que es protracción o protrusión, y de la diducción o lateralización. Vamos a ver en este video qué movimientos me están mostrando. Este movimiento de protrusión, ese movimiento es de retrusión. Muy bien. Entonces ahí están los cuatro músculos de la masticación, muy sencillos. ¿Listo? El músculo temporal, miren acá un pedacito de músculo temporal. Este sería un corte coronal. ¿Listo? Acá estamos viendo un plano coronal del cráneo. Músculo pterigoideo lateral, pterigoideo medial, ahí está señalado, y el macetero. ¿Listo? Yo les recomiendo que para estudiarse los músculos hagan estas tablas. Y así les ayuda a comparar mejor y aprenderse mejor todas las inserciones, las inervaciones y las funciones. Entonces aquí está el músculo macetero con su inserción proximal, inserción distal. Está inervado, lo dijimos, por el tercera rama del trigémino, nervio maceterino. Eleva la mandíbula. Está el músculo temporal, ya sabemos las inserciones. También está inervado por la tercera rama del trigémino, nervios temporales. Eleva, retrae y sí, retrae la mandíbula. El pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, ahí están las inserciones de cada uno.
Y las inervaciones, tercera rama del trigémino, nervios pterigoideos. Listo. Aquí de pronto me hablan pues de otros nervios, pero yo como para mejorar pues y que términos o para que nos aprendamos mejor pues estos nombres, siempre les doy el mismo nombre del nervio del músculo. Listo, si se lo quieren aprender más específico, pues ahí están bien detalladitos. Y las funciones. Bueno, vamos ahora con los músculos de la mímica facial, los músculos de la expresión facial. Todos esos que vemos ahí. Yo sé que son muchos, yo sé que se ven como una gran cantidad de músculos, pero créanme que son muy fáciles de aprender, extremadamente sencillos. Entonces vamos a hablar del primero, el músculo occipito frontal. El músculo occipito frontal se caracteriza porque es un músculo digástrico. ¿Qué significa digástrico? Di, dos. Gástrico, vientres. Entonces es un músculo que tiene dos vientres, dos cabezas musculares. Lo vemos mejor en esta imagen. Entonces, occipito tiene un vientre muscular occipital, que es este que vemos aquí atrás, que se inserta sobre el hueso occipital, y un vientre muscular frontal, que se inserta sobre el músculo frontal, el hueso frontal, perdón. Por eso se llama el músculo occipito frontal. Es un músculo que cubre toda la bóveda craneal. Y ambos vientres musculares están separados por una lámina tendinosa, una lámina intermedia, que vamos a conocer como la aponeurosis epicraneal. Todo esto blanquito que vemos acá es la aponeurosis epicraneal. Se inserta específicamente de la línea nucal superior, ya conocemos las líneas nucales, de la línea nucal superior y de la apófisis mastoides, y de ahí se dirige hacia adelante y llega a la piel de las cejas o la piel como de la región frontal, a la piel de la frente. Función de este músculo es un músculo que eleva la frente y eleva el párpado superior, ayuda a elevar y a abrir los ojos, arruga la frente. Bueno, las inervaciones de estos músculos, todos son inervados por el nervio facial, séptimo par craneal. ¿Listo? Entonces ya tienen la inervación de todos estos músculos aprendida. Siguiente músculo, músculo prócer, también conocido como músculo piramidal. Es este que vemos acá, es un músculo con forma piramidal, por eso ese nombre. Estos dos músculos son únicos, no es que tengamos uno derecho y uno izquierdo, no, es solamente un occipito frontal y un músculo prócer. Si no estoy mal, el resto son pares. Bueno, esas fibras de ese músculo son fibras, pues ese músculo tiene fibras verticales que se extienden desde los huesos nasales a la piel del entrecejo. Y se entremezcla con la piel que queda aquí en esta región, la piel superficial, se entremezcla con esa piel y también con las fibras musculares del músculo frontal, occipito frontal. Función de este músculo, desciende la piel del entrecejo o arruga, ayuda a descender toda esta piel, arrugar esta piel, que es una expresión muy importante para la mímica facial, como expresando rabia, enojo. ¿Listo? Siguiente músculo. Estos músculos son muy sencillos. Siguiente, músculo orbicular de los ojos. Es este que vemos acá. Este que recubre todo el reborde del ojo. A ver, yo borro ahí. El músculo orbicular de los ojos rodea entonces por completo las órbitas. Tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. Esta que vemos acá sería la porción orbitaria, la más externa que recubre la órbita, y esta acá sería la porción palpebral, la más interna, recubre los párpados. Bueno, la porción orbitaria se caracteriza porque produce una oclusión forzada de los párpados. Yo les digo cierren los ojos fuerte, fuerte, fuerte. Esa oclusión forzada la está haciendo esta porción externa. Mientras que la porción palpebral hace una oclusión suave de los ojos. Cuando uno simplemente cierra suavecito los ojos, esa es la porción palpebral actuando. Bueno, siguiente músculo, músculo corrugador de las cejas.
El músculo corrugador de las cejas está profundo, en la profundidad del músculo orbicular. Se extiende en el arco supraorbitario, desde el borde medio del arco supraorbitario, y de ahí se dirige a la piel del extremo medial de la ceja. Entonces dibujamos por aquí más o menos la cejita. A todo este extremo medial de la ceja llega hasta esa piel, o sea, atraviesa ese músculo y llega ahí a la superficial. Bueno, función del músculo corrugador de las cejas, fruncir las cejas. O sea, también como esta expresión que veíamos en esta imagen anterior. Bueno, siguiente músculo, músculo nasal. El músculo nasal es este que vemos acá, ya se los pinto. Es un músculo par, hay un nasal derecho y un nasal izquierdo. Y tiene esta otra porción de acá, tiene dos porciones. Una porción transversa, que es esta primera de acá que les pinté, y una porción alar. Se conoce como porción alar porque estas son las alas de la nariz. Entonces, por eso el músculo se conoce como músculo alar o porción alar. Bueno, ¿qué les digo sobre este músculo? La porción alar se encarga de dilatar las aperturas nasales. Estas aperturas nasales las vamos a llamar las narinas. Entonces, la porción alar se encarga de dilatar las narinas. Pero la porción transversa, la porción transversa se encarga de comprimir las narinas, las cierra. Entonces tienen como dos, dependiendo de qué porción estemos contrayendo, tendría dos funciones diferentes. Bueno, siguiente músculo, el músculo depresor del tabique nasal. Es estas fibras chiquiticas que vemos aquí como en la profundidad, este de acá. Se inserta en todo el tabique nasal, en todo el hueso maxilar, aquí también lo vemos un poquito las fibras. Y como lo dice su nombre, es un músculo que se encarga de deprimir, de descender el tabique nasal. Bueno, traten de descender el tabique nasal, es como una función un poco compleja de entender, pero bueno, así está descrito el músculo, desciende el tabique nasal. Músculo orbicular de la boca, siguiente músculo. Es un músculo que se encuentra en el espesor de los labios. Bueno, tiene fibras que rodean toda la boca, entonces ya ahí en la imagen ustedes ya saben cuál es. Vamos a pintar este de acá. Acuérdense, miren que tienen como la misma distribución del músculo orbicular de los ojos, a este nivel lo llamamos músculo orbicular de la boca. Es un músculo que actúa como en esfínter de la boca y por ende es como el músculo responsable de cerrar los labios. Es como el orbicular de los ojos cierra los ojos, el orbicular de la boca cierra los labios. Sirve, esa función, cerrar los labios, sirve también para succionar, entonces es un músculo que actúa durante la succión y para otros movimientos como durante el beso, para hablar, para articular también las palabras. El músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz es este que les estoy señalando acá en este momento y desciende hasta acá. ¿Listo? Es un músculo que se inserta en el hueso maxilar, aquí en la parte superior, desciende por todo el borde lateral en íntima relación con los bordes laterales de la nariz y acá da su primera inserción distal sobre el mismo cartílago alar de la nariz que venimos mencionando. Después sigue descendiendo y entremezcla las fibras más inferiores con el labio superior y con el músculo orbicular de la boca. Este músculo, si lo contraemos y se elevan esas fibras al contraerse se elevan, van hacia arriba y lo que hace es que jala esta punta, esta ala de la nariz hacia arriba. Por lo tanto, es un apertor, abre también las narinas, la apertura nasal. Y también por estas fibras que llegan hasta el labio superior, al contraerse también elevaría el labio superior. Bueno, siguiente músculo, músculo elevador del labio superior. El músculo elevador del labio superior es este que está aquí junto al elevador del labio superior y de la nariz. Es un músculo un poco más grandecito, se inserta en el borde infraorbitario y desciende hasta llegar a lo mismo, a la piel del labio superior. La función de este músculo sería elevar el labio superior. Bueno.
Siguiente músculo, músculo elevador del ángulo de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca es un músculo que se encuentra en la parte interna y más profunda de los dos anteriores. Este que está acá. Miren que acá me corté el elevador del ala de la nariz y del labio superior y aquí corté el elevador del labio superior. Y en la profundidad de los dos me encuentro con este otro músculo, el elevador del ángulo de la boca. Bueno, se inserta en el cuerpo del maxilar inferior, maxilar superior o el hueso maxilar y inmediatamente inferior al agujero infraorbitario. Y de allí se dirige hacia la comisura labial. ¿Qué es la comisura labial? La boca tiene un labio superior, esto lo vamos a ver en el sistema digestivo, un labio inferior, y los dos labios se unen en los extremos en unos ángulos, que es lo que estoy dibujando en este momentico, este ángulo de allá y este ángulo de acá. Esos ángulos de unión entre el labio superior y el labio inferior se conocen como las comisuras labiales. Entonces el músculo va desde esa inserción hasta las comisuras labiales de cada lado. Y la función es elevar la comisura labial, que es una función como más de importante para demostrar la sonrisa, por ejemplo, dar la sonrisa en la cara. Bueno, siguiente músculo, músculo risorio. Ojo con estos tres que siguen, risorio, cigomático mayor y músculo cigomático menor. Miren estos tres músculos en forma de abanico, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, el que está horizontal es el risorio. El que le continúa, que llega al ángulo de la boca, es el cigomático mayor. Miren qué parte del hueso cigomático. Y el que sigue, que llega al labio superior, no tanto al ángulo de la boca, sino al labio superior, es el cigomático menor. Entonces, ojo con esos tres músculos que incluso se ven en el laboratorio, en algunos preparados podemos llegar a buscarlos. El risorio es entonces un músculo que se posiciona en sentido horizontal, más o menos digamos que sobre las mejillas. Se inserta, las inserciones van en la fascia, ya sabemos que son fascias, ¿cierto? En la fascia de la parótida y también en la fascia del músculo macetero. Ya sabemos ahí cuál sería más o menos el macetero, que ahí no se ve bien en la imagen. Bueno, y de allí se dirige hacia la piel de la comisura labial. Es un músculo delgado, superficial, bueno, nada más que describir de ese músculo. Función, desplaza la comisura labial hacia afuera, como hacia los laterales de la cara. El hueso el músculo cigomático mayor es un músculo también alargado, acintado, va de la cara lateral del hueso cigomático y termina en la comisura labial, lo que les dije. La función es de desplazar la comisura labial de la boca hacia arriba y hacia afuera. Y el músculo cigomático menor, ya sabemos cuál es un músculo también delgado, acintado, va de la cara lateral del hueso cigomático, medial al anterior, está medial al cigomático mayor, y de allí se dirige a la piel del labio superior, lo que les dije. Su función es elevar el labio superior. Bueno, entonces mucho cuidado con estos tres músculos que son como los músculos de la sonrisa. ¿Listo? La sonrisa nos la permiten y tenemos las funciones, esa expresión facial gracias a esos tres músculos. Miren, acá se ven los músculos cigomáticos. Este sería el mayor, este sería el menor. Ahí están cortaditos. Elevador del ala de la nariz y del labio superior, elevador del labio superior y este es elevador del ángulo de la boca. Ahí están todos cortaditos, pero se alcanzan a diferenciar muy bien por esas inserciones y por la posición que tienen. Siguiente músculo, músculo bucinador. Entonces el músculo bucinador se describe como un músculo rectangular. Es este que vemos acá. Un músculo rectangular localizado es el músculo que se encuentra en el espesor de las mejillas, de los cachetes. Va y se inserta en los bordes alveolares, tanto el borde de los alvéolos, ya saben que alvéolos es dientes, del borde dentario superior y el borde dentario inferior. O sea que se inserta en el maxilar y en la mandíbula. Y de allí se dirige hacia hacia los labios, hacia adelante hacia los labios, y en la parte anterior entremezcla sus fibras musculares con las fibras musculares del orbicular de la boca. ¿Listo? Es un músculo muy importante porque nos ayuda a expulsar el aire. Cuando inflamos los cachetes y
como para silbar, por ejemplo, es el músculo que nos permite silbar, aproximar como las mejillas a los dientes. Yo creo que más o menos entendería pues la función. Últimos músculos, depresor del ángulo de la boca, músculo depresor del labio inferior y músculo mentoniano. Entonces, yo creo que mirando la imagen, ustedes pueden ya saber cuál es el depresor, por ejemplo, del ángulo de la boca, ¿cierto? El que llega al ángulo de la boca está abajo. Llevaría el ángulo de la boca hacia abajo. Este sería el depresor del labio inferior. Miren que se extiende por todo el labio inferior. Y este de acá, que está más hacia la línea media, sería el músculo mentoniano. Entonces, el músculo depresor del ángulo de la boca, miren que es como, tiene como una forma triangular. Va de la cara anterior de la mandíbula hacia la comisura labial. Como lo dice su nombre, es un músculo que desplaza o lleva la comisura labial hacia abajo. El músculo depresor del labio inferior va del cuerpo también de la mandíbula por debajo del agujero mentoniano. Miren que acá lo está cubriendo, aquí pues está cortadito, entonces ahí alcanzamos a ver el agujero mentoniano. Y es un poquito más medial al anterior, al depresor del ángulo de la boca. Es más profundo, miren que está como tapadito por el anterior, entonces este está como más hacia la profundidad. Las fibras toman como una dirección oblicua y llegan hacia la línea media, hacia toda la piel del labio inferior. Función, ya sabemos, lo dice el nombre del músculo. Desciende del labio inferior. Y el último, que sería el músculo mentoniano, es el músculo entre los dos, está más hacia la línea media todavía y más hacia la profundidad. Se inserta en toda la sínfisis mentoniana y de allí llega también superficialmente a la piel del mentón. O sea, se inserta desde la sínfisis mentoniana y va como de profundo hacia superficial, hacia la piel del mentón. La función de ese músculo es elevar el mentón y elevar el labio inferior, haciendo como pucheros. Cuando hacemos pucheros y elevamos ese labio inferior hacia arriba, ese es el músculo mentoniano, ayudándonos en esa función. Entonces ahí están todos los músculos de la mímica facial. Acuérdense que todos están inervados por el nervio facial. Podemos mover estos músculos gracias al nervio facial. Por eso, no sé si ustedes han escuchado hablar de la famosa parálisis facial. Los pacientes con parálisis facial tienen lesiones de ese nervio, eso lo vamos a ver en neuroanatomía. Hay parálisis faciales centrales y periféricas, pero la gran importancia es que si un nervio facial se paraliza, no vamos a poder mover ninguno de todos los músculos de la cara, de la mitad de la cara. Hay un nervio facial para el lado derecho y un nervio facial para el lado izquierdo. Si todos los músculos se paralizan, predominan los del lado contrario que sí están funcionando y generalmente al predominar y al tener tono esos músculos van a hacer que la boca se desvíe. Por eso no sé si ustedes tengan en la imagen, en la cabeza imagen de un paciente con parálisis facial, es como con la boca torcidita. Apréndanse, la boca señala hacia los músculos que están buenos, la boca se tuerce hacia el lado bueno. Y esta imagen es el resumen. Ahí están todos los músculos, están señalados, miren que no son tan difíciles. Y esta otra que les traigo acá es para ver como en una tablita. Acuérdense que yo les recomiendo siempre hacer como esas tablas. Miren acá la inervación compartida para todos. Inserción proximal, inserción distal y aquí la función. Todas estas son las funciones de los músculos. Entonces repasen esa tablita, hagan la suya propia y ya, dejemos hasta ahí.